¿Cómo es que entonces se da realmente un cambio de vida genuino? Es decir, una transformación espiritual que produce vidas de amor y de santidad. La mayoría de los cristianos no están viviendo como cristianos. Entonces algo está fundamentalmente mal en nuestra comprensión de la vida espiritual. Entonces vamos a buscar a encontrar la forma de pensar diferente sobre el crecimiento espiritual, dice aquí el pastor Chip Ingram. Quiero que comiences a comprender que el crecimiento espiritual no es debido a nuestro desempeño, sino debido a nuestra relación con Dios, con sus promesas, con su palabra. Entonces, esforzarse por nuestra propia energía con ser un buen cristiano, así no funciona. Así que piensa cuidadosamente conmigo mientras exploramos cómo funciona realmente la madurez espiritual. Déjame hacerte unas simples observaciones sobre lo que es y lo que no es el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual no comienza por enfocarse en el comportamiento. Déjame acotar aquí algunas cosas porque muchas veces pensamos justamente que ser cristiano es cambiar de comportamiento. Por supuesto que tiene que ver con eso, pero no es eso. Fundamentalmente no se trata de cambiar por fuera, sino se trata de un cambio interno, de dentro hacia afuera. Número 2. El crecimiento espiritual tampoco comienza por enfocarse en nuestras actitudes. 3. El crecimiento espiritual siempre comienza al enfocarnos en nuestro propio pensamiento. El crecimiento espiritual es llevado a cabo por el Espíritu de Dios, por medio de la palabra de Dios, en el contexto de una auténtica comunidad con el propósito de glorificar a Dios. Y el crecimiento espiritual requiere que nosotros, por medio de la fe, hagamos nuestra la gracia de Dios que Él nos ha dado por medio de su Espíritu, su palabra y también nuestros hermanos, su pueblo, pone aquí el pastor. Es decir, viviendo entre los hermanos de la fe, nos impulsamos los unos a los otros a caminar con Jesús. Así que como ves, solamente Dios puede cambiarnos, pero Él nunca lo hace solo. El enfoque no consiste en esforzarse para cambiar nuestro comportamiento. No podemos hacerlo así. Enfocarnos en nuestro propio comportamiento es un camino sin salida. Cuando intentamos llegar a ser como Cristo, cambiando nuestro comportamiento, resulta en una de estas dos opciones. Aquellos con una voluntad excepcionalmente fuerte los conducirá a que se conformen externamente a las reglas y a tener un punto de vista legal, y eventualmente pensarán en una autojustificación. Es decir, ya estoy cumpliendo las reglas y ahora yo estoy bien. Es peligrosísimo eso. En el siglo I, Pablo combatió justamente a las personas que pensaban que por cumplir las reglas estaban siendo discípulos de Jesús. Porque muchos de ellos venían de una religión, la religión judía. Y la religión judía está llena de reglas. Entonces, ellos estaban muy convencidos de que a fuerza tenían que cumplir ciertas reglas, especialmente un ritual, el de la circuncisión. Para las personas era muy importante circuncidarse para entonces llegar a ser cristianos, para algunas personas. Y el apóstol Pablo combatió eso fuertemente, y dijo: no, solamente Cristo, la fe en Jesús es suficiente para ser salvo.
y ser cristiano. Por supuesto, tuvo muchos enemigos que incluso quisieron asesinarlo por defender la fe cristiana en un mundo religioso lleno de reglas. Luego, la mayoría de las personas se concentrarán en el comportamiento y esto lleva a la frustración y al fracaso. Los múltiples intentos infructuosos para cambiar nuestro comportamiento o para guardar las reglas resultan en desesperación o hipocresía. Esto es lo que representa al cristianismo en el siglo XXI. El enfoque es una transformación profunda. El enfoque tiene que ser una transformación genuina. Ni siquiera se trata de cambiar nuestras actitudes tampoco. No debería de pensar de una manera, no debería pensar de esta otra manera, no debería sentirme así, soy muy criticón y debería cambiarlo, debería ser más amoroso, debería tener más fe, en fin, actitudes que podría exigirme a mí. Enfocarme en los debo y debería de nuestras actitudes solamente traen condenación. Es decir, empezamos a condenarnos porque no podemos lograr las cosas que hay que lograr. Y así, algunos pasamos el tiempo diciendo, yo debería hacer, yo debería esto, yo debería aquello. Y te mencionen en un devocional y entonces estamos en tantos deberías que tenemos muchas deudas, debemos algo. El pastor Achib agrega aquí, hay un tiempo y un lugar para enfocarse en la actitud, pero no es por donde se empieza. Donde debemos comenzar es en nuestro pensamiento. Como dice el rey Salomón, como un hombre piensa en su corazón, así es él. En Romanos 12:2 se nos indica que no debemos moldearnos más a este mundo. Más bien se nos dice que seamos transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Si el esforzarse, ser disciplinado o hacer actividades religiosas podría romper el poder del pecado y realmente cambiar tu vida, muchos de nosotros ganaríamos premios. Tratamos desesperadamente de cambiar nuestra conducta porque sabemos que es impía. Nos golpeamos a nosotros mismos constantemente tratando de tener una mejor actitud, para finalmente darnos cuenta que eso no funciona. Sí, el cambio no se produce con cuestiones solamente de actitud, sino que tiene que ser una transformación profunda, hecha por Dios mismo. Por eso San Pablo decía, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Es lo que dice 1 Corintios 5:17. La transformación genuina no es un maquillaje de nuestras actitudes, de nuestras acciones. No, es un nacer de nuevo, hecho por el Espíritu de Dios. Y entonces empieza Él también a realizar esa transformación en nuestra mente y podemos caminar de acuerdo a lo que Él quiere, nuestro Dios, nuestro santo Dios, nuestro amoroso Dios. Así que, ¿qué tal si nos ponemos en sus manos y dejamos que su Espíritu haga esta obra de transformación en nosotros y podamos caminar de acuerdo a sus principios, de acuerdo a su voluntad, que es buena, agradable y perfecta? Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional sea de mucha bendición para ti. Dios te bendiga.